No sé, voy a estar hoy. Justo ahora no te puedo llamar porque entro al Zoom, pero tenemos que hablar después de las 8 si así te me Jaco. Todo terminado y apareció un temita con Jaco. Así me acaba de llamar el abogado. Tenía la reunión, tenía el sí ya, él no lo sabe, pero bueno, te lo voy a comentar. Ten un poquito de paciencia porque ahora yo no puedo cortar, justo dentro al Zoom. Pero a las 8 yo te llamo, ¿sabes? Decime si te puedo llamar a las 8, mándame un mensaje por favor. 8, 8:15, por ahí.
Dale, Gustavo, no te hagas problema. Tranquilo, mañana o cuando vos podés me haces un llamado, pero cuídate primero porque si no, no podemos hablar después. Así que por favor, fíjate. Dale un abrazo.
Buenas tardes, chicos, ¿me encuentran? ¿Escuchan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a empezar con la segunda parte de esta cursada. Conmigo van a ver la bolilla 14 y la bolilla 15. Ambas bolillas hablan de lo que es un proceso de ejecución. Proceso de ejecución. Antes de empezar a desarrollar el tema yo les diría que todo lo que vieron hasta ahora, olvídenlo. Olvídenlo ahora, ¿no? Ténganlo presente después. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver es un tema que poco y nada tiene que ver con todo lo que ustedes han visto hasta ahora. Nosotros veníamos hablando de los procesos de conocimiento y dentro de los procesos de conocimiento, en especial, hablamos del proceso de conocimiento ordinario y el proceso de conocimiento sumario. Si bien había algunas diferencias, hay algunas diferencias entre estos dos procesos, ambos tienen algo en común, y es precisamente esto, proceso de conocimiento. Y esto significa nada más ni nada menos que las partes intentarán poner en conocimiento del juez todos los hechos y antecedentes. El actor tratará de demostrarle en el curso del proceso al juez del proceso que en realidad todos los hechos y antecedentes que forman parte de la promoción de su demanda, a través del ofrecimiento y de la producción de prueba, va a demostrar que son auténticos, al menos va a intentar demostrar que son auténticos. Es decir, va a tratar de convencer al juez de lo que está diciendo para que pueda tener éxito justamente la pretensión que hace a la promoción de su demanda. Por otra parte, la contraria, o sea, el demandado, va a hacer exactamente lo mismo. En la contestación de su demanda va a relatar los hechos y los antecedentes según su óptica y según su opinión. Y también va a tener un objetivo esto, y el objetivo va a ser justamente tratar de lograr la convicción del juez para demostrar que los hechos y antecedentes que él ha hecho notar en la contestación de su demanda son auténticos. Y en definitiva, buscará de alguna manera desarticular la pretensión del actor y poder obtener una sentencia absolutoria. Quiero significar con esto, especialmente, que en un caso o en otro, estamos inmersos en un proceso de conocimiento que tiene por finalidad, a través del ofrecimiento y producción de prueba, lograr la convicción del juez. Yo les pedí que se olviden un poco de todo esto, porque en lo que vamos a empezar ahora, que es el proceso de ejecución, acá no tenemos que convencer a nadie. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque para poder entrar a promover un proceso de ejecución, necesito de algún elemento que traiga aparejada la ejecución. Necesito de algún elemento que traiga aparejada la ejecución. Y ese elemento va a generar en el juez, al menos de manera presunta, la creencia de que efectivamente tenemos razón. ¿Por qué? Y porque hay un elemento que de alguna forma está respaldando la pretensión que forma parte de mi demanda ejecutiva. Ahora se llama demanda ejecutiva, porque persigue un proceso de ejecución. Y esta es una diferencia sustancial, además de otras que ya vamos a ir viendo,
pero la diferencia principal es esta. El proceso ordinario y sumario, y también el sumarísimo, persiguen lograr la convicción del juez poniéndolo en conocimiento de los antecedentes que yo invoco, a través del ofrecimiento y la producción de pruebas. En este proceso no vamos a tener que perseguir ningún tipo de convencimiento, porque traemos al proceso en carácter de documental precisamente que hay algo que después vamos a ver cómo se llama, pero se los voy anticipando, es un título. Después vamos a ver que hay títulos ejecutivos, títulos ejecutorios, pero hay un elemento que se llama título que de alguna manera está respaldando el derecho que yo estoy invocando en mi demanda ejecutiva. De modo entonces que cuando nosotros hablamos de ejecución, la palabra ejecución responde a varias acepciones, porque yo podría decirle, por ejemplo, en un acto cualquiera, podría decir que como comienzo del acto, no sé, la banda de la guarnición delgada 601 del ejército va a ejecutar las estrofas del himno nacional argentino. ¿Y está bien dicho? Sí. Sin embargo, acá no estoy hablando de un juicio, pero estoy hablando de ejecución. Si yo les dijera, por ejemplo, que este grupo de artistas va a ejecutar una obra de teatro, ¿está bien lo que digo? Sí, pero no hay ningún juicio acá. Finalmente, si yo les diría, por ejemplo, que el coronel Dorrego fue ejecutado por el general Balcarce, y acá estoy hablando de que lo ataron a un poste, le dispararon y lo ejecutaron, o sea, lo mataron. Y tampoco estoy hablando de un juicio. Con lo cual, quiero que comprendan que en realidad la palabra ejecución significa hacer. Traído a lo que nos ocupa, al proceso judicial, tenemos que distinguir dos tipos de ejecuciones, porque puede haber una ejecución voluntaria. Supónganse que yo tengo una sentencia de condena, yo soy actor, notifico esa sentencia. Ustedes saben que a partir del momento que yo notifico la sentencia, entonces queda firme, y dentro del plazo de 10 días, que es lo que la ley otorga al obligado, el obligado viene y paga. Eso también es una ejecución. Pero en este caso estamos hablando de una ejecución voluntaria. ¿Por qué? Porque voluntariamente vino y cumplió con la obligación que está dictaminada en esa sentencia que me favorece, esa sentencia de condena. Lo que nosotros vamos a ver acá es lo que se llama ejecución forzada, porque en realidad ver la ejecución voluntaria no tiene razón de ser. El juicio terminó, el obligado vino y voluntariamente cumplió, y está todo bárbaro, me parece fantástico, voy a trabajar mucho menos y voy a cobrar. Lo que vamos a ver acá es la ejecución forzada, es decir, la utilización de algún medio coactivo necesario para obligar, valga la redundancia, al obligado a que cumpla con esa sentencia. Acá quiero recordar un poquito qué es la jurisdicción. La jurisdicción es un atributo que el Estado otorga a los jueces. Sería la descripción general. Y dentro de la jurisdicción hay otros elementos que la componen, como por ejemplo la competencia. Ustedes saben que todos los jueces tienen jurisdicción, porque la jurisdicción en realidad es la facultad o la potestad que tienen los jueces para resolver cuestiones.
Si yo hablo de la competencia, no es lo mismo. Ahí estaré diciendo que la competencia es la facultad o la potestad que el Estado le otorga a un juez para que resuelva con relación a un caso determinado. Y esto ya no es lo mismo. Pero dentro de todos estos elementos que componen, en definitiva, la jurisdicción, hay también otro, que es el elemento de coacción. El juez tiene la facultad de poder presionar coactivamente al deudor incumplidor precisamente para llevarlo a que cumpla con su obligación. De esto se trata precisamente el proceso de ejecución que vamos a ver, y reitero, hablamos de ejecución forzada. Ustedes saben que hay dos clases de sentencias, ¿no es cierto? Tengo por un lado aquellas sentencias que son las sentencias meramente declarativas, que en realidad son sentencias que se agotan en sí mismas. Por ejemplo, en un juicio de filiación, donde el actor lo que persigue es que el juez determine si efectivamente es hijo de fulano y fulana, es una sentencia que es meramente declarativa, porque acá no vamos a obligar a nadie. Simplemente a través de su sentencia, el juez declara que Pedro González es hijo del viejo González, y que su mamá es la señora Pérez, pero nada más. No se lo condena ni a González ni a Pérez, simplemente se declara que González es el padre del actor, que es casualmente también González. Ustedes me dirán, bueno, pero esto después en el juicio sucesorio. Sí, sí, pero esas son cuestiones que vendrán con el tiempo. Lo que se hace es adquirir derechos futuros, derechos potenciales. Si no existiera esa sentencia meramente declarativa, mañana don González fallece y este Gonzalito no tiene nada que reclamar. En cambio, con una sentencia declarativa, como en este caso, le dará la posibilidad de intervenir como heredero legítimo en el proceso sucesorio. Pero estamos hablando de los efectos de la sentencia, no de derechos posteriores. Entonces tenemos sentencias que son meramente declarativas y, como dije, se agotan en sí mismas, absolutamente. Pero hay otras sentencias que son las sentencias condenatorias. Y acá la cosa cambia. Porque esa sentencia condenatoria sí tiene un efecto directo, actual, sobre el obligado, sobre el condenado. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en este caso el juez, a través del proceso, a través del ofrecimiento de pruebas y a través de la cómo es la producción de toda la prueba, ha dictado una sentencia. Y esa sentencia, ¿qué es? Es transformar una norma general en una norma individual. Ustedes saben que el Código Civil es un conjunto de normas generales, no son normas particulares, si no, no terminaría nunca. Pero justamente la facultad, la potestad del juez, es precisamente con la expresión de sus fundamentos, con la sana crítica y todo lo demás que ustedes ya saben, es transformar esa norma general en una norma individual, una norma particular. ¿A través de qué? A través de una sentencia de condena. Y si esta sentencia de condena no es cumplida en forma voluntaria y dentro del plazo que da la ley, que son 10 días a partir de que fue notificada y quedó firme, entonces el juez deberá echar mano a todos elementos de coacción que la ley y el Estado a través de la jurisdicción le otorga para obligar al remiso a cumplir con la sentencia de condena. A ver, ustedes me dirán, porque yo acabo de decir de que el proceso de ejecución tiene un sustento que es lo que le sirve de base, lo que le sirve de fundamento para llevar adelante una ejecución, con muy poca posibilidad de defensa de parte del ejecutado, muy poquitas, con plazos absolutamente reducidos,
porque se trata de un juicio muy rápido y particularmente con propiedades de pedir y conceder medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de esa sentencia o el cumplimiento de ese papelucho que me está abriendo la posibilidad de promover un juicio o un proceso de ejecución. A ver, para que se entienda, un proceso de ejecución fundado en un título ejecutorio y la ejecución de una sentencia. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es que si después de haber estado en un proceso de conocimiento, como puede ser un proceso ordinario o un proceso sumario, que me llevó 4 o 5 años y finalmente tengo una sentencia condenatoria a mi favor, bueno sería que tuviera ahora que realizar otro juicio de conocimiento que me va a llevar 4 o 5 años para poder hacer efectiva esa sentencia de condena. Porque esto traería aparejado unas cuantas cosas. Primero, que me empezaría a preguntar para qué sirvió todo esto y la orden judicial que hace lugar a mi reclamo y que ordena su cumplimiento. No sirve para nada. Serviría como un lindo cuadro para poner en el comedor de mi casa y decirle a mis amigos, mira, la justicia está funcionando, pero nada más. De ninguna manera podría yo cumplir con esa pretensión que el juez acogió favorablemente a través de su sentencia. Este sería un caso, pero yo le voy a dar otros casos para que ustedes entiendan que el proceso de ejecución, entre otras cosas, además del cumplimiento de las sentencias judiciales, tiene otro objetivo. Y este objetivo es precisamente proveer un método rápido, eficaz y adecuado para el correcto funcionamiento del tráfico comercial. Repito, el principal fundamento es que la ley provea, de alguna manera, la posibilidad de recuperar los créditos. Imagínense ustedes que yo voy a una casa de electrodomésticos, cualquiera, Garbarino, Frávega, Musimundo, no sé, cualquiera. Y entonces me compro una heladera, o me compro un televisor, o me compro un equipo de música. Y entonces, Garbarino, Frávego, quien sea, va a decir, ¿cómo lo va a pagar? Bueno, si yo lo pago al contado no hay ningún problema, no se trata de eso. Se trata de que a mí la firma vendedora me va a decir, mire, le puedo dar 12 cuotas, o 18 cuotas, o 6 cuotas, no importa, cuotas. Y me va a tener que firmar unos papeles. Entonces yo digo, bueno, dame 12 cuotas. Obviamente me van a hacer firmar 12 documentos. 12 documentos pagaré que le garanticen de alguna manera que en cada una de las cuotas yo voy a pagar lo que corresponda. Imagínense ustedes qué pasaría si no hubiese, legalmente hablando, una vía que me permita ejecutar rápidamente el pago de esa cuota incumplida. Porque yo estoy hablando de un televisor o de una heladera o de un equipo de música. Hablemos de miles de heladeras, de miles de lavarropas y de miles de equipos de música. Que en definitiva va a traer aparejado un perjuicio enorme. Porque primero... Sí, perdón. Porque primero, el comerciante va a decir, pero yo no puedo recuperar mi crédito. Entonces, ¿de qué me sirve a mí vender heladeras, vender electrodomésticos, vender equipos de música, si después no lo voy a poder cobrar? O si voy a ir a la justicia y voy a tardar 5 años en un proceso de conocimiento para que el juez me diga, tiene razón, usted le tiene que pagar. No me interesa, porque después de 5 años he tenido un perjuicio económico enorme. Entonces, ¿cuál sería la reacción típica? Y la reacción típica sería que Garbarino, Frávega, Musimundo, quien sea, diga, se terminó el crédito. El que quiera el televisor, la heladera o el equipo de música, que venga y que lo pague. Que me traiga toda la plata junta y se lo lleva.
me pone la plata, le entrego la mercadería. Obviamente, habría una caída en las ventas espectacular. Y entonces, el comerciante Frávega, Garbarino, Musimundo, quien fuera, en lugar de vender 500 heladeras por mes, a lo mejor vendería 20. Y si en lugar de 500 compra 20, obviamente a la fábrica, en lugar de 700 heladeras, le va a comprar 50. Y ahí nos vamos a encontrar con otro problema. Si hay una caída estrepitosa de las ventas en la fábrica va a producir mucho menos. Y si produce mucho menos, va a necesitar una tercera parte de los empleos que tiene. Acá se produce una cadena de perjuicios que es a lo que yo me refería hace un rato cuando hablé del tráfico comercial. Habría una interrupción que traería aparejado una serie de daños sociales, además de comerciales. Bueno, la ley tiene que acudir en procura de eso. ¿Y cómo lo soluciona? Proveyendo al comerciante una forma de poder cobrar rápidamente aquellos créditos que fueron concedidos y no fueron cancelados en forma. Les doy otro ejemplo. Supónganse, muchos de ustedes vivirán en departamentos, ¿no? Estamos en Mar del Plata, acá hay edificios a lo pavote, están lo que se llaman consorcios, que está conformado por una cantidad, un grupo de personas que se llaman propietarios. Y cada propietario tiene un departamento. Y claro, ellos responderán por los gastos propios. Yo voy a pagar la luz que consumí en mi departamento y me haré cargo de las roturas de mi departamento. Pero yo les pregunto, ustedes saben que están lo que se llaman gastos comunes. Por ejemplo, la luz del palier, la luz de los pasillos, la electricidad que consume el ascensor, las luces de la cochera, pagar al equipo de limpieza que viene a mantener la higiene del edificio, una serie de cosas que no lo paga un propietario, lo pagan entre todos. Sí, lo pagan entre todos en razón de un porcentual de acuerdo a las medidas o a la superficie del departamento que tenga. Obviamente, el que tiene un departamento con 3 dormitorios, 2 baños, una cocina y un comedor y un lavadero pagará en proporción un poco más que aquel que tiene un comedor, una cocina, un dormitorio y un lavadero. Pero en definitiva lo pagan entre todos los copropietarios. Entonces les pregunto, ¿qué pasaría si la ley no le ofreciera al administrador del edificio, en definitiva al consorcio, la posibilidad de recuperar rápidamente esto que se llama expensas comunes con respecto a la gente que no paga? Porque ¿saben qué? Si no hubiera una solución y en algún momento se deja de pagar la energía eléctrica, y ahí nos encontramos que no tenemos agua porque la bomba no funciona para llevar a la centina de arriba, y no funcionaría tampoco el ascensor, y las luces de los pasillos estarían oscuras, y el edificio estaría todo sucio porque no se le puede pagar al personal de limpieza. Ahí también habría un daño de tipo social. Entonces, reitero, el fundamento, la razón de ser de este tipo de procesos es proveer de alguna manera al tráfico comercial y a la pacificación y convivencia social ordenada. Como los que le di, hay muchos ejemplos. Les puedo hablar también, por ejemplo, de los impuestos de ARBA. Imagínense, si la gente no pagara los impuestos, bueno, las calles estarían mucho peor de los que están, faltarían muchos más semáforos de los que ya faltan, y nos encontraríamos con un montón de servicios que están suspendidos. ¿Por qué? Porque no se pueden mantener. Esto también hace al tráfico comercial y a la paz social. Entonces, es importante que ustedes comprendan el porqué, cuál es la razón de ser de estos papeluchos que tienen distintos nombres, como les dije, títulos ejecutorios, títulos ejecutivos, que permiten al ejecutante ingresar directamente a la vía de ejecución, en un proceso que es muy rápido.
un proceso que tiene plazos muy cortos, un proceso que tiene muy poquitas defensas y que termina directamente con el remate de la propiedad o el remate de los elementos que forman parte del patrimonio del deudor para permitirle al ejecutante recuperar rápidamente su crédito, sea el consorcio de propietarios, sea la administración provincial, sea el comerciante que vende a crédito, en cualquiera de sus formas. De esto se trata entonces precisamente el proceso de ejecución. Y estas son las diferencias sustanciales que tiene con los procesos de conocimiento. Pues el programa acá nos pide proceso de conocimiento, proceso de ejecución, y dice diferencias, conceptos. Bueno, las diferencias son precisamente que el proceso de conocimiento es un proceso que, como dije, persigue la convicción del juez. El proceso de ejecución no persigue el conocimiento del juez. Lo que persigue es transformar en dinero rápidamente algún bien del patrimonio del deudor para recuperar el crédito. El proceso de conocimiento es un proceso donde hay una enorme amplitud probatoria. En el proceso de ejecución no hay ninguna amplitud probatoria. Las defensas son muy poquitas y son solamente aquellas que el código tiene previsto para cada caso. Por decir, en el proceso de ejecución, a diferencia de los procesos de conocimiento, no existe la prueba de informe, no existe la prueba de testigos, no existe la prueba de confesión. Precisamente por esto que acabo de decir. Entonces, estas son las diferencias sustanciales entre el proceso de conocimiento y entre el proceso de ejecución. El proceso de ejecución tiene una particularidad. Uno dice, ¿y cuál es la característica principal del proceso de ejecución? La ejecutividad. Y yo le digo esto, ustedes me dirán, bueno, pero esto es un juego de palabras. Proceso de ejecución tiene aparejada la ejecutividad. Claro, pero ahora vamos a ver de qué se trata la ejecutividad. La ejecutividad propia de todo proceso de ejecución es la posibilidad, ojo con esto, es la posibilidad de poder agredir inmediatamente el patrimonio del deudor a través de diferentes medidas cautelares para garantizar la recuperación rápida del crédito. Esto es la ejecutividad, la posibilidad de agredir inmediatamente el patrimonio del deudor. Gran diferencia con el proceso de conocimiento. Si ustedes recuerdan un poquito, en los procesos de conocimiento las medidas cautelares son prácticamente imposibles de obtener, salvo en dos casos. Uno es cuando se haya declarado la rebeldía de alguna de las partes, por lo general del demandado, y el otro caso es cuando tengo una sentencia favorable, aunque esté recurrida, dice la ley, aunque esté en la Cámara, pero justamente ya tengo un derecho presumible, tengo una sentencia que me es favorable. Si no, no hay más casos. Hay un tercer caso que es muy raro, que es el tema de cuando el deudor vive en el extranjero. Estos tres casos lo tienen en el artículo 212. De modo que la medida cautelar en el proceso de conocimiento es muy raro. Muy, pero muy raras, y se otorga solamente en ciertos y determinados casos que son los que acabo de decir. Un sujeto en rebeldía, una persona que vive en el extranjero y una sentencia que me es favorable, aunque esté recurrida en la Cámara. Si no, las medidas cautelares no proceden. En el proceso de ejecución, las medidas cautelares proceden siempre y proceden con la misma demanda. Yo en la misma demanda ejecutiva le pido al juez una medida cautelar, que podrá ser una inhibición general de bienes, podrá ser un embargo preventivo, podrá ser el secuestro de algo, de acuerdo a cada caso. Reitero, en el proceso de conocimiento esto es imposible. Entonces esta es otra de las grandes diferencias que hay entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. Bueno, pregunto, ¿hasta acá se entendió lo que dije?
Sí, doctor, le quería... Doctor, sí se entendió perfectamente la diferencia y digamos, el título, cheque, pagaré, mutuo hipotecario y demás. Solamente le quería hacer una consulta. Usted hablaba de los créditos tipo Garbarino o cuando hablamos de lo que es expensas, el título que se tiene. Vamos a suponer que en esos casas de créditos no firmo el pagaré. El título ejecutivo de eso es el contrato que firmé diciendo que voy a pagar en tantos meses, o hace falta tener el pagaré para que sea ejecutorio. Bueno, a ver, no lo dije porque no llegamos a ese tema. Son dos Bueno. bolillas. Vamos a hablar de la bolilla 14 y la bolilla 15, pero le voy a responder. Yo dije que como base de la ejecución tengo que tener algún elemento, y ese elemento puede ser lo que se llama un título ejecutivo o lo que se llama un título ejecutorio. Títulos ejecutorios son aquellos que reconocen un origen judicial. Por ejemplo, una sentencia. Por ejemplo, un acuerdo judicialmente homologado. Por ejemplo, la regulación de honorarios profesionales nuestros regulados judicialmente. Esos son títulos ejecutorios. Y después hay una cantidad de títulos ejecutivos que son aquellos que enumera la ley. Son aquellos títulos que traen aparejada ejecución, pero que están enumerados en la ley. Por ejemplo, un documento pagaré. Por ejemplo, un cheque. Por ejemplo, un mutuo hipotecario. Son muchos, pero ya lo vamos a ir analizando uno por uno. No sé si está respondida la pregunta. Sí, ok, está bien. Bien. Ya está. A ver, acá el programa nos dice medios coactivos para el cumplimiento de los mandatos judiciales. Esto ustedes ya lo saben. Vamos a repasar un poquito el derecho civil. Ustedes saben que en nuestro país está prohibida la prisión por deuda, salvo lo que sería la ley penal tributaria y en determinados casos. Hasta la aparición de la ley penal tributaria no había prisión por deuda. Con la aparición de la ley penal tributaria aparece la posibilidad de la prisión por deuda en determinados casos, cuando la deuda con el Estado supera un monto determinado, que ha ido cambiando con el tiempo. Cuando salió la ley era hasta 999.999,99 no había prisión. A partir del 1.000.000 en adelante hay prisión por deuda. Pero es el único caso, absolutamente el único caso. Ese monto se ha ido actualizando, por supuesto, después. Entonces la pregunta es, ante el incumplimiento por parte del obligado de un mandato judicial como es una sentencia, ¿cómo hacemos? No podemos ir con una pistola y decirle, pagame lo que dice la sentencia, pues si no te pego 3 tiros. Tampoco el juez puede ponerlo preso, porque la ley no lo habilita. Entonces lo que hace la ley es entregarle al juez, dentro de sus facultades judiciales, dentro de su potestad, algunos medios que se llaman medios coactivos, porque se trata de imponer a través de la coacción algunas medidas dirigidas particularmente a quebrar esta renuencia de no cumplimiento por parte del obligado. Esto ustedes ya lo conocen, se llaman astraintes. Y las astraintes hay de 2 tipos. Nosotros tenemos las astraintes del Código Civil y Comercial y tenemos las astraintes procesales. Y hay una diferencia entre una y otra. Si ustedes ven el artículo 37, creo que es del Código de Procedimiento, cuando se habla de la imposición de astraintes, dice que las astraintes serán progresivas. Y esta es la diferencia que hay entre las astraintes procesales y las astraintes del Código Civil y Comercial. Ejemplo, si hay un renuente a cumplir, no con un pago, a cumplir con un mandato judicial.
Porque el juez puede decir, detengan esta obra. O puede decir, reparen el daño que hicieron. Y ya no es una cuestión de dinero, pero es un mandato judicial, porque encuentra su sustento, su origen, en una sentencia judicial. Por lo tanto, es un mandato judicial. ¿Qué puede hacer el juez? Y el juez puede decir, bueno, le voy a imponer astreintes equivalentes a 500 pesos por día, hasta tanto el obligado cumpla con la sentencia que he dictado en su contra. En realidad, esto suele hacerse, no es muy común, pero suele hacerse, porque muchas veces hay una gran resistencia al cumplimiento de un mandato judicial, por diversas razones. El Código de Procedimiento también le otorga al juez la facultad o la potestad de imponer astreintes, pero en realidad, acá, a diferencia de las astreintes en el Código Civil, son astreintes que se van a ir actualizando progresivamente, lo cual no es lo mismo, porque el juez puede decir, hasta tanto cumpla con la obligación a su cargo y con el mandato mío, le voy a imponer astreintes en razón de 500 pesos por día, que se actualizarán en razón del 10% diario. Bueno, entonces eso quiere decir, si en el primer caso, el lunes tenía 500 pesos, en el segundo caso otros 500, en el tercer caso otros 500, con lo cual en el transcurso de 3 días la suma a pagar en concepto de astreintes son 1.500 pesos. Acá es distinto, acá será 500 pesos el primer día, el segundo día son 500 pesos más el 10%, o sea, ya son 550. Y el tercer día será 550 más el 10%, porque es acumulativo. Con lo cual entonces vamos a ver que después de 3 días no va a deber 1.500 pesos, va a deber un poco más, precisamente porque esas astreintes pueden ser actualizadas progresivamente, en la forma que el juez determine. Yo estoy diciendo 10% diario, puede ser 10% semanal, 2% diario, etcétera, etcétera. Bueno, estos son las astreintes que pide el programa de la bolilla 14 en el punto 1. También dice diferencia con los daños y perjuicios. A ver, si nosotros tuviéramos que establecer cuáles son las diferencias entre las astreintes con los daños y perjuicios, yo les voy a mencionar cuáles son las más comunes o las más usuales. Las astreintes son provisorias. ¿Por qué? Porque una vez que desaparece el motivo, automáticamente quedan sin efecto. Si el renuente se presenta y paga, si hubieran quedado vigentes las del tiempo transcurrido, se suspenden en ese mismo momento. Por lo tanto, no son definitivas, son provisorias. Los daños y perjuicios sí es definitivo, porque el daño y perjuicio es una pretensión del actor, que si obtiene una sentencia condenatoria, eso es definitivo, eso no es provisorio, eso se paga sí o sí. La otra diferencia es a qué está dirigido, cuál es la finalidad, cuál es la razón de ser de una y de otra. El daño y perjuicio lo que persigue, la finalidad, es querer cobrar. A ver, yo promuevo una demanda de daños y perjuicios porque efectivamente hubo un tercero que causó un daño y un perjuicio a mi patrimonio, razón por la cual pido un resarcimiento. Y esto es definitivo. ¿Y por qué? Y porque quiero cobrar. El daño que me han hecho lo quiero reparar, y si hubo un daño moral, también quiero el perjuicio. En consecuencia, lo que pretendo es cobrar. En el caso de las astreintes, no están dirigidas a cobrar. Están dirigidas solamente a quebrar psicológicamente la resistencia del incumplidor, que no es lo mismo. La astrainte persigue quebrar psicológicamente la resistencia del deudor, del renuente a pagar. El daño y perjuicio lo que pretende es que el obligado repare y pague los perjuicios, en este caso al actor.
la otra diferencia que podemos nombrar, a ver, en el caso de las astraintes, la fijación del monto de las astraintes, el juez siempre lo hace teniendo en cuenta el patrimonio del obligado incumplidor. No es lo mismo, a ver, si el incumplidor es una persona que trabaja, no sé, en una fábrica que tiene un ingreso fijo todos los meses, es una cosa. Ahora, si el incumplidor es el dueño de la fábrica, que a su vez tiene 2.500 empleados, el patrimonio es otro. Por lo tanto, las astraintes que se le va a fijar al propietario de la fábrica van a ser mayores que aquellas que se le imponen al empleado de la fábrica. ¿Por qué? Porque tiene que tener una relación directa y proporcional con el caudal económico de aquella persona a quien va dirigida la imposición de astraintes. El daño y perjuicio, no, el daño y perjuicio lo único que tiene en cuenta es el daño y el perjuicio que se causó en el patrimonio del actor, nada más. Entonces fíjense que en un caso considero el daño causado en el patrimonio del actor y en el otro caso estoy considerando el patrimonio del deudor obligado incumplidor. Estas son algunas de las diferencias más típicas que hay entre lo que serían las astraintes y los daños y perjuicios. El programa también nos pide acá, dice, noción sobre la doctrina de las medidas culminatorias no pecuniarias. Esto es, imposición de alguna medida coactiva en función de dinero, y en este caso no es en función de dinero. Lo que estamos diciendo acá, vamos a quebrar la voluntad de incumplimiento del obligado a través de la imposición de medidas culminatorias, pero que no son de orden pecuniario. O sea, acá no se habla de sumas de dinero. Esto encuentra su origen en el derecho inglés. En su momento, lo que se hacía en el derecho inglés era, por ejemplo, una persona que se divorció. El tipo se divorcia y tiene su amante ahora, ¿no? Está en pareja con su amante. Bueno, ustedes saben cómo son estas cosas. Obviamente, una vez que se divorció, la amante lo va a empezar a perseguir. Y mirá, yo no quiero ser la segunda, yo también soy primera, así que quiero que nos casemos, que formalicemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál será la medida culminatoria de orden no pecuniario, en este caso en el derecho inglés? El juez le va a decir, no te permito un nuevo matrimonio hasta que no cumplas con el alimento de tus hijos, por ejemplo. Y les puedo asegurar que dio un resultado fantástico, porque hay que aguantarse a la otra que se quiere casar y que no se puede casar porque un juez se lo prohibió porque no pagan los alimentos de sus hijos. Esa es una medida particular, culminatoria, que no es de orden pecuniario, porque acá no hablamos de peso. En el caso que estoy tratando, el juez le dice, no te permito contraer matrimonio hasta tanto no te pongas al día con los alimentos que le debes a tus hijos del matrimonio anterior. Acá llegó un poco de eso, y es muy nuevo esto. Hay alguna jurisprudencia donde también se toman medidas que no son de orden pecuniario, y que también es muy típico en los casos de los alimentos, al menos en ese orden se está practicando hoy. ¿De qué se trata? Y, por ejemplo, el juez o la jueza que lo intima a que pague los alimentos en el plazo de 5 días y no cumple, y lo vuelven a intimar por otra cuota y no cumple, y lo vuelven a intimar por una tercera cuota y no cumple, lo que le podemos pedir y lo que la jueza puede resolver es decirle a este obligado incumplidor, bueno, a vos te gusta el fútbol, tenés prohibida la entrada a todos los partidos de fútbol hasta tanto no te pongas al día con la cuota de alimentos. O te voy a retirar el registro de conducir y lo vas a pasar a retirar por el juzgado cuando me demuestres que hayas cumplido con todos tus alimentos. Acá no hay una cuestión pecuniaria, porque no se trata de ninguna suma de dinero en particular. Sin embargo,
están dirigidas también a quebrar la resistencia del obligado que no cumple voluntariamente aquello que le corresponde. Estas serían entonces estas medidas que pide el programa acá, de medidas combinatorias no pecuniarias. Hay un punto acá, el del programa, que habla de los medios coactivos para el cumplimiento de los mandatos judiciales. Y ahí habla del artículo 500, 501, 510. Son 4 o 5 artículos. Véanlo ustedes. Ahí lo que van a ver son todas sentencias de condena. Por ejemplo, la condena a hacer determinada cosa. Bueno, si vino alguien con un vehículo y me tiró la pared de mi casa, si voluntariamente no cumple y pasa el tiempo y no cumple con esa sentencia que ordenó que vuelva a levantar la pared de mi casa, lo que va a decir el juez, hágase la pared en las mismas condiciones que estaba con costas al deudor incumplidor. Es decir, va a mandar a que se cumpla a través de terceros con el levantamiento de la pared y el costo será a cargo del deudor incumplidor. Ese es un caso. Otro de los casos, repito, léanlo ustedes, son poquitos artículos, es una condena escritural. Si el obligado no quiere escriturar, bueno, el juez va a ordenar la escrituración, ¿y quién va a firmar la escritura en reemplazo del incumplidor? El juez. Yo juez condeno a Fernández que le otorgue la escritura traslativa de dominio a Pérez. Porque Pérez ha promovido un juicio donde demuestra que en realidad el propietario debe ser él. Obviamente González no se va a presentar nunca a la escribanía. Ante su renuencia, yo puedo ordenar al escribano que haga la escritura traslativa de dominio. Esa escritura, ¿quién la va a firmar? La va a firmar el beneficiado Pérez, y por González, que es el renuente, la voy a firmar yo, que soy el juez. Ese es otro caso de las medidas combinatorias para lograr el cumplimiento de un mandato judicial. También ahí van a ver qué pasa cuando se trata, por ejemplo, de una obligación de dar una suma de dinero. Bueno, lo que hace el juez ahí, ordena inmediatamente el embargo de la cantidad suficiente para cumplir. Hoy por hoy, con el avance electrónico, hoy por hoy podemos pedir, porque antes teníamos que ponernos a averiguar, a ver si tenía cuenta, en qué banco tenía, si tenía fondos, si no tenía, y esto era una cosa bastante engorrosa, porque por lo general los bancos querían proteger a su cliente, y entonces era información que nos decían, es información secreta, yo no puedo dar esa información. Bueno, esto se solucionó muy fácil. Hoy se hace un oficio que va al Banco Central de la República Argentina y a través del Banco Central se distribuye a todos los bancos del país. ¿Y cuál es la resolución? En aquel banco que haya una cuenta abierta a nombre del deudor, se le va a ordenar el embargo hasta cubrir la suma suficiente que se está negando a pagar. Esto es cuando hay una suma de dinero. Lo cierto es que una vez que se identifica la cuenta, el juez va a ordenar el embargo inmediato de esa suma de dinero en esa cuenta, le va a ordenar el banco que la transfiera al juzgado a la orden del juez, y con la transferencia el juez lo que hará es hacer lo que se llama una libranza, que es muy parecida a un cheque, pero como es judicial se llama libranza, hará una libranza por el importe que corresponda y se la entregará al acreedor que no ha podido cobrar por la vía que corresponde. Entonces, esto sería una forma coactiva de liquidar aquellos casos donde lo que se debe es una suma de dinero. Por eso le digo, léanlo, son 4 o 5 artículos, van a ver condena de pagar una suma de dinero, condena de no hacer, condena de hacer, por ejemplo, de entregar una cosa. Bueno, si esa cosa no se entrega en forma voluntaria, ¿qué va a hacer el juez? Y va a ordenar un mandamiento de secuestro. Lo que va a hacer es lo que se llama desapoderamiento. Al renuente incumplidor le va a secuestrar la cosa y se la va a entregar a la persona que corresponda. Bueno,
¿Hasta acá se entendió lo que venimos hablando? Sí, profesor, sí. Bien. Sí, Ya me perfecto. quedé. Vamos al punto 2, que habla de ejecución de sentencias argentinas. Acá tenemos que empezar a leer un poquito a partir del artículo 497, que dice ejecución de sentencias. Y acá trata dos casos diferentes. Uno es la ejecución de sentencias de tribunales argentinos y el otro es la ejecución de sentencias extranjeras, que creo que es el artículo 515. Ya lo vamos a ver. Fíjense que el artículo 497 dice cuál será la vía de ejecución para el cumplimiento forzoso de sentencias que hayan sido dictadas por tribunales o jueces argentinos. E inmediatamente después, el artículo 498 dice que otras cosas se van a tener el mismo trámite para lograr su cumplimiento forzoso. Y ahí hace referencia, por ejemplo, a la regulación, como dije hace un rato, la regulación, por ejemplo, de honorarios judiciales que hayan sido regulados judicialmente, por ejemplo, a las multas procesales durante el curso de un proceso, por alguna razón, el juez impone una sanción, impone una multa procesal en cabeza de cualquiera de las partes en beneficio de la otra. Si no se cumple con eso, también va por la misma vía de ejecución que la sentencia. Entonces, las otras cuestiones que obedecen al mismo trámite de ejecución de sentencia, como dije, son las sentencias, por un lado, las multas procesales, por otra, los acuerdos homologados judicialmente, los honorarios que hayan sido judicialmente regulados. Todo esto lo van a ver en el artículo 498. Ahí habla también de las transacciones. Ya después vamos a ver qué es una transacción y qué es un acuerdo. Pero siempre tengan presente esto: homologado judicialmente, lo cual significa que si yo hago un convenio de honorarios privado con un cliente y no pido su judicial homologación, no lo voy a poder cobrar ejecutivamente por esta vía. Porque habla de transacciones o acuerdos homologados judicialmente y habla de honorarios regulados judicialmente. Entonces, o le pido al juez que regule mis honorarios, y si tengo un honorario convenido particularmente con mi cliente, tengo que presentarlo para que el juez lo homologue judicialmente. Si hago una transacción extrajudicial con la contraria, tengo que pedirle al juez que los homologue judicialmente. Si no, después los podré cobrar, sí, por otra vía, que no va a ser precisamente a través de un proceso de ejecución. Bueno, sentencias argentinas. ¿Quién es el juez competente para la ejecución de una sentencia que se encuentre firme y consentida? Ustedes se van a encontrar a partir de ahora con una palabreja que dice ejecutoriada. Yo les voy a explicar qué es ejecutoriada. La sentencia, una vez que es dictada, tiene que ser notificada. Se notifica con cédula, acompañando una copia de esa sentencia. A partir del momento que esa sentencia es formalmente notificada, se abre un plazo donde es posible recurrir esa sentencia si no estoy conforme con ella. Es decir, donde puedo interponer un recurso de apelación, que ustedes lo van a ver ahora en unos días. Entonces podré iniciar la vía recursiva con esa sentencia. Pero esa sentencia vuelve de la Cámara, y vuelve confirmada. Bueno, cuando esa sentencia volvió confirmada, es una sentencia que está ejecutoriada.
Con lo cual, hablar de ejecutoriada o firme o consentida es lo mismo. Y les voy a decir un caso y otro. Si yo notifico la sentencia, pasan 5 días y esa sentencia no es objeto de ningún recurso, esa sentencia se encuentra firme y además consentida, porque al no haber una disconformidad y el planteo de un recurso de apelación, estoy consintiendo esa sentencia. Y por el transcurso del plazo de 5 días, también se encuentra firme. Entonces, firme y consentida. Si la sentencia es recurrida y vuelve de la Cámara ratificada, también se encuentra firme. Entonces yo le diría que cuando ustedes se encuentren con una palabreja que dice que la sentencia esté firme y consentida, o firme o ejecutoriada, reemplácelo por una sola palabra, cuando la sentencia se encuentra firme. Porque si está en la Cámara y todavía no volvió, no se encuentra firme. Si todavía no transcurrió el plazo de 5 días, no se encuentra firme. De modo tal que si pasó el plazo de 5 días y no fue objeto de recurso, si fue objeto de recurso y volvió confirmada de la Cámara, es una sentencia que se encuentra firme. Primer requisito para poder ejecutar judicialmente una sentencia, que se encuentre firme. Acá tenemos que ver, como dije, cuál es el juez competente. Y el código es muy claro. En principio, el que dictó la sentencia. Les diría, en el 95% de los casos, la sentencia se ejecuta ante el mismo juez que la dictó, que es quien tiene competencia suficiente. ¿Puede ser el juez de otra jurisdicción? Sí, si las causas y la naturaleza del caso lo justifican. En ese caso, puede ser. Y el tercer caso es cuando haya habido lo que yo llamé acumulación de procesos. Recuerdan que por ahí se acumulan ante un mismo juez distintos procesos que tenían en común el sujeto, el objeto y la causa. ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos. Cuando habíamos dicho, por ejemplo, el derrumbe de una mampostería es la misma causa, el daño a 3 autos es el mismo objeto, y el sujeto demandado es el mismo, la empresa constructora. Yo les había dicho, para evitar un escándalo jurídico, que son sentencias contradictorias, lo que se hace, se acumulan esos 3 procesos en uno solo. ¿En cuál? En el que se encuentre más avanzado. Y el juez después dictará una sentencia que será útil para los 3. Bueno, en ese caso, ¿quién es el juez competente? El juez que ha intervenido en distintos procesos, pero que están unidos por un nexo común. En definitiva, el juez que dictó la sentencia, como regla general, es el juez competente para conocer en una ejecución de una sentencia que no fue cumplida voluntariamente. Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es practicar una liquidación de esa sentencia. Pongamos que se trata de una suma de dinero, y el juez dice que el demandado tiene que pagarle al actor la cantidad de 100.000 pesos, y que esos 100.000 pesos se van a actualizar de acuerdo a la tasa pasiva o a la tasa activa que tenga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento. Bueno, en realidad lo que el juez dice es que fulano le tiene que pagar a Mengano, ¿cuánto? Los 100.000 pesos. Solos no, más una actualización. ¿Y cuál es la actualización? Porque el juez dice tasa activa. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El actor que promueve una ejecución de sentencia tiene que hacer una liquidación. ¿De qué se trata la liquidación? Se pone un rubro que dice capital de sentencia, 100.000 pesos. Actualización, tasa activa del Banco Provincia, 10% mensual, digo cualquier cosa, 10% mensual. Tiempo transcurrido, 6 meses. Al 10% mensual, 60%. Entonces, de 100.000, 60%, 60.000. Subtotal, 160.000 pesos. Y después pongo los gastos del juicio. Y ahí pondré, por ejemplo, tasa de justicia, sobre tasa de justicia, gasto de diligenciamiento de oficio,
son 10.000 pesos. Bueno, entonces pongo, tenía subtotal 160 más gasto del proceso 10.000, total 170.000 pesos. Y abajo tengo que poner, la presente liquidación asciende a la suma de 170.000 pesos, en letras y en números. Y siempre pongo lo que en más o en menos vuestra señoría considere como más ajustado a derecho. Eso se pone siempre. Lo presento en el juzgado. ¿Qué hace el juez? Le corre traslado a la parte obligada, o sea, al condenado por esa sentencia. Y le va a dar 5 días. ¿5 días para qué? Para que revise la liquidación. Y esto se hace bajo apercibimiento que su falta de contestación hará que se tenga a dicha liquidación por consentida. Entonces se le corre traslado por 5 días al demandado. ¿Por qué este apercibimiento? Porque si no, el demandado, en lugar de 5 días, va a contestar dentro de 1 mes y medio. Entonces se lo hace bajo apercibimiento que la no presentación o la presentación con el plazo de 5 días vencido hará que se tenga por válida esa liquidación que practicó el actor. ¿Qué puede hacer el demandado? Puede presentarse y decir consiento esta liquidación, puede no presentarse, que es lo mismo, o puede impugnar la liquidación, con lo cual tendrá que decir, señor juez, me disconformo con esta liquidación porque los intereses han sido mal calculados. La tasa del Banco Provincia no es 10%, es 9%. Por lo tanto, 6 meses no son 60%, sino 54%. Pido que se modifique la liquidación de acuerdo a los valores denunciados. El juez con eso le va a correr ahora traslado al actor, y el actor dirá si está bien o no, no está bien. En definitiva, el que va a resolver es el juez. Y el juez tendrá por correcta liquidación, o bien la que presentó el actor, o bien la impugnación que está planteando el demandado. Firme esa liquidación, lo que va a hacer el juez es disponer que ese embargo de dinero, que como les dije hace un rato, trabó sobre un banco determinado, se transfiera al juzgado y a partir de allí hacer una libranza y el acreedor cobra. Y ahí se termina el tema. Esto es una ejecución de una sentencia que no se ha cumplido voluntariamente. ¿Hay alguna defensa? Sí. Yo les había dicho al principio de esta charla que una de las principales diferencias entre los procesos de ejecución y los procesos de conocimiento eran precisamente la amplitud probatoria. Ustedes se acuerdan que nosotros en los procesos de conocimiento teníamos una gran amplitud probatoria y una gran cantidad de despliegue de defensa. Excepciones por un lado, con los que ustedes ya conocen, por otro lado, ofrecer prueba testimonial, ofrecer prueba confesional, ofrecer prueba caligráfica, ofrecer prueba, no sé, de informe, etcétera, etcétera. En el caso de la ejecución de sentencia, solo se admiten como defensas las que están detalladas en el artículo 504. Son las únicas excepciones. Y para que se acuerden, es el artículo 504 y las excepciones son 4. ¿Cuáles son esas excepciones? Falsedad de la ejecutoria, o sea, falsedad de la sentencia, prescripción de la ejecutoria o prescripción de la sentencia, pago, quita, espera o remisión. A ver, falsedad de la ejecutoria. Ahí me presento, le digo, señor juez, si bien es verdad que esto todavía no se pagó, no es menos cierto que esta sentencia ha sido adulterada. Porque fíjese que usted condenó al pago de la suma de 1.000 pesos. Pero el actor, que es muy vivillo, en el espacio en blanco chiquito que había delante de la palabra 1.000, le agregó la palabra 10 o le agregó la palabra 100. Y entonces ahora pretende que yo no pague 1.000 pesos, que pague 10.000 o 100.000 con más los intereses que usted ordena. Esto es una falsedad de la ejecutoria. ¿Por qué es lo único que se admite? Y porque una sentencia no puede ser falsa.
Una sentencia viene con firma, sello del juez, sello del juzgado, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de falsedad de la ejecutoria, es la adulteración material de esa sentencia que estamos pretendiendo ejecutar. ¿Y cómo probamos esta excepción? Muy sencilla. Me presento ante el juez, digo, señor juez, mire el expediente donde está archivada la sentencia, o mire el registro, el libro de registro de sentencia. Y ahí va a tener usted probado de que en realidad no son 100.000 ni 10.000, sino que son 1.000. Esta es la primera excepción. Estas excepciones también se admitirán solamente por escrito y dentro del 5.º día. Pasados los 5 primeros días no se admite ninguna excepción y ninguna defensa, por lo que dije hace un rato, porque la sentencia ha quedado firme. Entonces, dentro del plazo de 5 días y por escrito, la primera excepción prevista es la falsedad del ejecutoria, en estos términos que les acabo de decir. La segunda es prescripción de la ejecutoria. Y yo le puedo decir, mire, señor juez, es verdad que no pagué, pero en realidad esta sentencia prescribió. Fíjese que esta sentencia, de acuerdo a la fecha, no que fue dictada, sino a la fecha que fue notificada, si es de cuando fue dictada, es más todavía, pero de la fecha que ha sido notificada, ya transcurrieron 10 años y 23 días. Y si digo a partir del dictado de sentencia, son 10 años y 35 días, porque se dictó 15 días antes de que fuera notificada. En consecuencia, acá está operando la prescripción liberatoria y esta obligación judicial se ha transformado en una obligación natural, que ustedes ya conocen cómo es. Ha sido objeto de prescripción. Y al transformarse en una obligación natural, esto significa que la voy a pagar si me creo moralmente obligado. ¿Y sabe qué? Yo no tengo moral, así que no me siento obligado y no la voy a pagar. ¿Cómo pruebo esto? Y de la misma forma, le digo, señor juez, acá acompaño copia de la sentencia que ha sido objeto de esta ejecución y me remito también al original de la sentencia que obra en el libro de sentencia de este juzgado y en el expediente, si es que no ha sido archivado todavía. De esa manera pruebo entonces la excepción de prescripción. Y después quedan dos. Queda una excepción que es la excepción de pago. Y voy a finalizar con esto, así no nos pasamos. La próxima clase seguimos. La excepción de pago es aquella forma de acreditar en forma fehaciente e indubitada que esta sentencia ya se pagó. ¿Qué quiero decir con esto? Y ténganlo muy en cuenta por dos razones. Primero, porque es pregunta examen, y segundo, porque les puede pasar. Entonces, para que no caigan en esa. A ver, si ustedes vienen a mi estudio, me dice, doctor, le voy a pagar la sentencia de su cliente, ¿se acuerda que eran 250.000 pesos? Y yo les digo, bueno, está bien, ¿cómo lo van a pagar? ¿En dinero en efectivo? ¿Tiene el dinero ahí? Sí, sí, acá lo traje. Me pone el portafolio arriba de la mesa. Y ustedes, como buenos estudiantes de procesal, van a decir, pero por favor hágame un recibo. Sí, por supuesto. Entonces yo le pongo, recibí de fulano de tal la cantidad de 250.000 pesos en dinero en efectivo. Pagaderos en este mismo acto y en mi presencia. Lo firmo y le pongo mi sello y les doy el recibo. Y ustedes se van contentos. Y dentro de una semana yo les ejecuto la sentencia. Y ustedes obviamente, ¿qué van a hacer? Se van a presentar y van a decir, bueno, como nos dijo el doctor Bruno, inciso número 3 del 504, excepción de pago. Señor juez, yo el día tal me presenté en el estudio del doctor Bruno, que me atendió muy bien, le pagué a él el dinero en efectivo, acá tengo el recibo que así lo acredita. Esa es la excepción, la defensa. Y el juez me va a correr traslado a mí. Y entonces yo me voy a presentar con una cara de piedra y voy a decir, sí, señor juez, este recibo lo he confeccionado yo.
Sí, señor juez, este fulano me pagó 250.000 pesos. Sí, señor juez, esa firma es mía. Y sí, señor juez, el sello es mío. En resumen, el recibo, en su totalidad, incluida la fecha y la firma, es de mi correspondencia y yo lo entregué personalmente. Pero no termina ahí. Digo, pero ¿sabe qué? Hay un detalle que el demandado no le ha mencionado. Lo que él me pagó a mí fue un préstamo que yo le hice de 250.000 pesos hace 5 años y me lo devolvió recién ahora. Fue un préstamo de palabra. Me lo devolvió recién ahora. Es más, tuve la gentileza de no cobrarle ni un peso de interés porque siempre venía y me lloraba que no puedo, que ya se lo voy a pagar, qué sé yo. Eso es lo que me pagó. Y yo hice un recibo, pero no me pagó la sentencia. Y el juez va a decir, le asiste la razón al doctor Bruno, por lo tanto, continúese con la ejecución de sentencia hasta que el ejecutado haga efectivo pago de la suma de 250.000 pesos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando leemos pago, tiene que ser un pago imputado, debidamente imputado. Y esto significa que el mismo recibo, con la misma fecha, con mi firma y con mi sello, debería decir, recibí de fulano la cantidad de 250.000 pesos en dinero en efectivo, en este mismo acto, punto. El mismo se recibe en concepto de pago total, efectivo y cancelatorio de la sentencia dictada en el juzgado civil y comercial número 5, en los autos caratulados fulano con fulano, de fecha tal, expediente número tal. Ahí la cosa cambia. Porque el juez lo que va a ver es que yo firmé un recibo donde estoy imputando el pago a la misma sentencia del mismo expediente de la misma fecha que fue dictada por mí y que ahora están ejecutando. En consecuencia, voy a rechazar la ejecución, voy a acoger favorablemente el pago y todo el mundo feliz. Bueno, ¿hasta acá se entendió lo que dije? Bueno. Sí, muy bien, profesor. Bien. Perfecto. Entonces, ya es la hora. Vamos a dejar para la próxima clase como primer punto hablar del inciso 4 de quita, espera o remisión. Y vamos a seguir hablando un poquito de la ejecución de sentencias. Vamos a hablar después de la ejecución de sentencias de tribunales extranjeros. Y vamos a hablar también de una palabreja que hay acá que se llama el exequatur. Ya les voy a explicar de qué se trata el tema este del exequatur. Así que bueno, quedamos acá, les agradezco la presencia y que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el jueves de la semana próxima. Bueno, muchas gracias y jueves, hasta luego. doctor. Al jueves. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.